En el video sorpresa que nos regalaron Jimin y Jungkook, se encendió una nueva ola de emoción. Y uno de los hashtags que rápidamente tomó fuerza en X fue hashtag Disney Plus de Gukmin Dabi. Gukmin Trip on Disney Plus. Una etiqueta que a primera vista puede parecer un simple rótulo promocional, pero que, para quienes siguen cada gesto y cada detalle, lleva consigo una carga afectiva que va más allá del anuncio. Lo que realmente sorprendió a muchos no fue solo la presencia del hashtag, sino el hecho de que ellos, de alguna manera, parecen conocer y reconocer ese cariño colectivo que el fandom ha creado alrededor de su vínculo. Es fácil minimizarlo y decir que ellos solo hablan como dupla, pero hay matices que parecen decir otra cosa, una familiaridad con el ship que para muchas personas resulta entrañable. Jungkook, como muchos saben, está muy atento a las redes. Aunque no siempre publique con frecuencia, suele estar al tanto de lo que circula, y hay momentos públicos en los que se nota que consume contenido y participa, incluso indirectamente, en ese intercambio. Hay anécdotas que los fans recuerdan con una mezcla de ternura y asombro, como cuando, jugando, agregaba usuarios con nombres relacionados al ship en sus partidas o en su isla virtual. Detalles sencillos pero reveladores de que no es ajeno a lo que se dice de ellos. Eso no quiere decir que todo sea en clave pública o que exista un guión. Más bien, parece indicar una aceptación tranquila y una conciencia de lo que sucede alrededor de su imagen compartida. Jimin, por su parte, también ha mostrado momentos que los seguidores interpretan como indicios de que él tampoco es indiferente a las palabras que circulan en las plataformas. Hay un recuerdo que quedó marcado. En un en vivo pronunció Jikook. Y aunque hubo quien dijo que lo leyó por casualidad o que parecía renuente, hay que considerar otra lectura más suave y posible, que, entre la avalancha de comentarios, eligió ese término o se dejó llevar por él en ese instante. Jimin mismo ha mencionado en ocasiones que lee comentarios en vivo y que a veces se transmiten sensaciones difíciles de precisar, porque los mensajes aparecen y desaparecen a gran velocidad. Aún así, el hecho de que esa palabra haya surgido y quedado en la memoria colectiva añade otra capa a la historia. No es tanto una declaración como un guiño, un reconocimiento sutil que los fans atesoran. Al observar estas pequeñas señales en conjunto, el hashtag compartido en el video, las interacciones discretas de Jungkook en redes, la aparición de Jikook en un en vivo de Jimin, se dibuja una idea que resulta reconfortante para quienes siguen la pareja desde la distancia. Ellos son conscientes de los ships, los ven y, en su manera particular, no los rechazan ni los ignoran. No es necesario forzar interpretaciones grandilocuentes. Basta con apreciar la calma con la que manejan su presencia pública y cómo, sin grandes gestos, responden a las narrativas del fandom. Esa respuesta puede ser tan simple como aceptar la etiqueta compartida, participar en la conversación con naturalidad cuando la ocasión lo permite, o permitir que ciertos nombres floten en el espacio público sin convertirlos en polémica. Esta forma de posicionarse, sutil, sin estridencias, tiene un efecto doble. Por un lado, alimenta la ternura que muchos sienten al verlos juntos. Por otro, pone en evidencia la imposibilidad de quienes insisten en negar cualquier atisbo de cercanía entre ellos. Los haters que afirman que los chicos desconocen el ship o que no saben de su existencia encuentran, en estos gestos tranquilos, una respuesta implícita. La presencia del ship en su vida pública no es algo que los desconcierta, sino algo que manejan con discreción y sin estridencias, dejando el tiempo y las imágenes hablen por sí mismas. Para el fandom, esto se siente como un privilegio, ver que no solo están juntos en pantalla, sino que además existe una sintonía tácita con lo que el público siente. Y en esa sintonía es donde brota lo romántico, pero de una manera muy delicada. No a través de declaraciones dramáticas, sino por la sensación de cuidado compartido, por las elecciones pequeñas que revelan atención mutua, sonrisas que duran un segundo más, miradas que rozan la complicidad, bromas internas que se asumen sin ruido.
Esa ternura, sutil y contenida, es la que muchos describen cuando hablan de Jikook. No como una certeza absoluta, sino como una narración íntima que se construye con gestos mínimos y auténticos. Al final, el hashtag, el video sorpresa y los breves indicios en redes no necesitan explicaciones grandilocuentes para tener valor. Lo que ofrecen es un relato afectuoso que permite a los fans soñar con la posibilidad de una cercanía cálida entre ellos. Un cariño cuidado, pronunciado en tonos bajos, protegido de la exageración pública. Y esa es quizás la parte más hermosa de todo, la manera en que Jimin y Jungkook, con gestos discretos y una naturalidad que roza la complicidad, dejan que el afecto se revele sin imponerse, permitiendo que quienes los admiran sientan, sin prisas, que están mirando algo precioso y delicado que se sostiene por sí mismo. Habrá un pop-up de Are You Sure en Omotesando, Japón, y la sola idea provoca una mezcla de emoción y ternura entre quienes seguimos cada paso de Jimin y Jungkook. Saber que se celebra en un lugar que evoca recuerdos alegres para ellos transforma un simple evento promocional en un homenaje cálido, casi íntimo. El encuentro tendrá lugar en el bosque de Omohara, sexto piso de Omokado, en Tokyo Plaza Omotesando, del 9 al 14 de diciembre. Y aunque en apariencia sea una estrategia para acercar el programa al público local, algo lógico, visto que gran parte de la audiencia de Disney Plus está allí, para los fans adquiere un significado más profundo. Es la ciudad que tantas veces han mencionado con cariño, el escenario donde dejaron huellas memorables y donde, según ellos mismos han contado, se sintieron particularmente libres y felices. Esa coincidencia entre lugar y memoria hace que la promoción no parezca fría ni distante, sino una especie de acto de reconocimiento hacia momentos compartidos, como si el propio Omotesando fuera testigo silencioso de instantes que les pertenecen. Pensar en Jimin y Jungkook caminando por calles que han significado tanto para ellos despierta una sensación de cercanía que se siente casi romántica, pero contenida en una delicadeza que evita la grandilocuencia. Uno imagina las pequeñas rutinas, reír por una broma interna, detenerse frente a una tienda que les trae recuerdos, intercambiar miradas cómplices al ver algo que les recuerda una anécdota pasada. No hace falta exagerar para que esos gestos parezcan llenos de afecto. Al contrario, la sutileza es la que potencia la belleza de cada instante. Japón, y Tokio en particular, han sido mencionados por ellos como un espacio donde pueden soltarse un poco más, donde las presiones parecen diluirse y queda espacio para disfrutar sin tanto ruido. Es comprensible entonces que un pop-up en esa ciudad tenga algo de ceremonioso. No es solo publicidad, es un pequeño tributo a territorios emocionales que ambos han compartido.